Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial, el cual les enseñaré a cómo crear base de datos en SQL Server desde cero. También vamos a conectar nuestra base de datos. Voy a enseñarles a conectar nuestra base de datos a Visual Basic, el cual también crearemos un programita para empleados. Les enseñaré a cómo relacionar las tablas y también por último les enseñaré a crear los procedimientos almacenados, el cual permitirá grabar, modificar y eliminar nuestro programa. Bueno, primero lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro base de datos, nuestro programa SQL Server, no importa la versión que tengan, también si tienen el SQL Manager, Express, Server, no importa, cualquiera funciona. Entonces vamos a ingresar al SQL. Lo que vamos a hacer es, hay dos formas de crear las bases de datos. Podemos crearla de forma directa. Nos vamos aquí donde dice base de datos, clic derecho, nueva base de datos, esperamos al asistente de base de datos y donde nos pide el nombre de la base de datos vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. En este caso vamos a llamarla BD, que es la abreviación de base de datos, BD empleados, ¿sí? Entonces ponemos a aceptar. Esperamos que se ejecute, que se cree nuestra base de datos y ya se creó nuestra base de datos. Actualizamos, le damos al más y vemos que aquí ya está nuestra base de datos que se llama BD empleados. Hay otra forma de crearlo a través de códigos. Podemos ponerlo aquí en nueva consulta. Ponemos nueva consulta, se nos abre este cuadrito que está aquí y lo que hacemos es digitamos el siguiente código. Ponemos use master, o sea que se ponga en modo master. Si es que está activa otra, digamos aquí está activa la B de empleado, pero vamos a hacer que se ponga de modo master. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar si que la base de datos que vamos a crear existe. Si existe la base de datos, el nombre de la base de datos que es B de empleado. Vamos a preguntar si existe esta base de datos para que no haya conflicto. El begin, y si esta existe, entonces lo que vamos a hacer es eliminarla y finalizamos y vamos a crear nuestra base de datos, el cual se llama B de empleado. Ahora lo que vamos a hacer es que nos salga un mensaje diciendo que la base de datos fue creada exitosamente. Y por último lo que vamos a hacer es que se ponga user B de empleado, o sea que se ponga la base de datos que ya se seleccione nuestra base de datos creada. Entonces sombreamos y ponemos ejecutar. Esperamos que se ejecute y nos dice que la base de datos fue creada exitosamente. Ya se eliminó la anterior base de datos y aquí de nuevo se puso nuestra base de datos ya creada. Lo siguiente sería es crear las tablas. Del mismo modo podemos crear las tablas de dos formas, de modo directo y de modo a través de código. Vamos a ubicarnos en esta parte que es nuestra base de datos de empleado. Le vamos a dar al más y nos ubicamos donde dicen tablas. Vamos a darle clic derecho, ponemos nueva tabla. Nosotros vamos a crear una tabla para los empleados y una tabla para el área de los empleados, el cual van a estar relacionadas. Ahora, esta vamos a crear ahorita es la tabla de empleado. Toda tabla tiene que llevar su código primario, su primary key, para que pueda relacionarse con otras tablas. Bueno, entonces vamos a poner que el primary key se va a llamar id empleado. El tipo de dato va a ser un tipo de dato entero, int, y vamos a seleccionar esta, le vamos a dar clic derecho y vamos a establecer la clave primaria, que esta va a ser nuestra clave primaria. Vamos a crear el dato nombre del empleado,
el cual es un alfabético tipo alfanumérico, alfabético, varchar. Vamos a ponerle varchar de 20. Vamos a apellido igual, varchar, vamos a ponerle varchar de 20, el tipo de dato varchar de 20, porque vamos a trabajar con letras. Y vamos a crearle cédula, no vamos a hacerlo tan extenso. También le vamos a poner varchar, porque como sabemos, si le ponemos tipo entero, no nos va a coger lo que es el 0. Entonces varchar coge lo que es tipo numérico y alfabético. Vamos a ponerle 10 porque una cédula tiene 10 campos. Y vamos a quitarle permitir el nulo, porque para que no se llene de datos nulos. Vamos a darle acá donde dice tabla, clic derecho, guardar, y aquí le vamos a poner el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle tbl empleado. Aceptamos, esperamos a que se cree nuestra tabla y listo, ya está creada nuestra tabla. Ahora lo segundo será crear nuestra tabla de áreas. Clic derecho, nueva tabla. Asimismo necesitamos una clave primaria. En este caso para el área le vamos a llamar id área, ¿sí? id área, tipo de dato int. Le vamos a seleccionar, clic derecho, clave primaria. Vamos a poner aquí, vamos a llamar a nuestra tabla empleado a través de la clave foránea. En este caso vamos a ponerle id empleado, y también tiene tipo de dato int. La clave me va a permitir extraer los datos de la tabla empleado, y aquí vamos a ponerle nombre área. Como es un nombre, varchar de 50, ¿sí? Clic derecho, guardar tabla, vamos a ponerle tbl área empleado, tbl área empleado. Listo, tenemos nuestras dos tablas. Tenemos nuestras dos tablas ya creadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relacionar nuestras tablas. Vamos, no se olviden de actualizar. Darle más. Ahora vamos a crear el diagrama. Vamos a crear la relación de las tablas empleado y la tabla área. Damos clic derecho, nuevo diagrama de base de datos. Dice, esta base de datos no tiene uno o varios de los objetos de soporte necesarios para usar este diagrama. ¿Desea crearlos? Sí. Esperamos. Bueno, nuestra relación, en este caso tenemos dos tablas, entonces ponemos agregar el empleado y agregar la tabla área del empleado. Cerramos y bien, aquí tenemos nuestra tabla fuerte, el cual esta tabla va a contener nuestra clave foránea, que es el id de empleado, y en tbl empleado se va a encontrar la clave primaria, el cual esta va a viajar a esta tabla. Entonces, ¿cómo va a viajar los datos a esta tabla? Por medio de la tabla primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionarnos la tabla donde se encuentra nuestra clave foránea, clic derecho, y vamos a poner relaciones. Vamos a agregar la relación, seleccionamos, nos vamos donde dice especificación de tablas y columnas. Aquí especificamos cuál es la tabla donde contiene la clave primaria. En este caso se llama tbl empleado y la clave primaria es id empleado. Ahora, ¿cómo se llama la tabla donde está la clave foránea? Se llama tbl área empleado y se llama la clave foránea id empleado. Aceptamos y cerramos. Como podemos ver, ya tenemos la relación en donde esta llavecita quiere decir que aquí
se encuentra nuestra clave primaria y esta patita de gallo quiere decir nuestra relación. ¿Cuál selección? Este ID empleado de acá es la tabla, el campo foráneo, el cual me va a permitir que de esta tabla viajen datos a esta otra tabla. Bien, ya tenemos nuestro diagrama y he explicado cómo se debe relacionar. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle diagrama 1, aceptar. Las tablas siguientes de guardar en la base de datos. ¿Desea continuar? Sí. Bien, ahora ya tenemos nuestra relación, ya tenemos relacionadas nuestras tablas. Lo siguiente sería crear los procedimientos almacenados. Bueno, ¿qué son los procedimientos almacenados? Los procedimientos almacenados, bueno, es un grupo de instrucciones que realizan una operación en la base de datos, el cual nos va a permitir a través del nombre del procedimiento almacenado utilizar estos nombres de los procedimientos almacenados, tanto de guardar como modificar como eliminar, utilizarlos en Visual Basic para que puedan viajar los datos. En este caso también utilizaremos parámetros, el cual tomarán los datos de nuestra base de datos, y estos me permitirán utilizarlos en nuestro programa de Visual Basic, el cual veremos en el próximo video. Ahorita vamos a crear lo que son los procedimientos almacenados. Bueno, vamos a darle el signo más, nos ubicamos en donde dice programación, más, y aquí nos ubicamos donde dicen procedimientos almacenados. Le vamos a dar clic derecho, nuevo procedimiento almacenado. Conectamos. Bueno, borramos todo este código, lo dejamos limpio. Lo primero que vamos a crear vamos a crear el procedimiento almacenado para guardar. Entonces, ¿cuál es el código? El código es create procedure, y bueno, vamos a llamarle guardar empleado. El siguiente paso será crear los parámetros de este procedimiento almacenado. Los parámetros, bueno, los parámetros podemos considerarlo como una constante o variable, el cual va a representar un valor. Los parámetros se usan para intercambiar datos entre las funciones y los procedimientos almacenados. También nos permiten pasar un valor a las funciones que nosotros creamos dentro de nuestros procedimientos almacenados hacia otros programas o hacia el mismo base de datos que nosotros nos encontramos realizando. Para crear un procedimiento almacenado, un parámetro, lo que hacemos es ponemos el arroba, el nombre de cómo queremos llamar a nuestro parámetro. En este caso tenemos vamos a crear primero para guardar para lo que es la tabla empleado, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la tabla empleado tiene 4 datos. Entonces, como tenemos 4 datos, tenemos que crear 4 parámetros. Para cada dato creamos un parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear esos parámetros. Entonces vamos a crear el parámetro nombre, el cual tiene un tipo de dato varchar hasta un límite de 20 caracteres. También tenemos lo que vamos a crear un parámetro para el apellido, el cual también tiene como tipo de dato varchar y también tiene un límite de caracteres de 20. Y por último, la cédula, que también tiene un tipo de datos varchar, pero de 10. Listo, ya hemos creado los parámetros. Ahora ustedes se preguntarán por qué no creé un parámetro para lo que es el ID. Sí, vamos a crearlo ahorita, vamos a crear el parámetro para el ID, pero vamos a crearlo directamente para que al momento de guardar un dato, se vaya aumentando más 1 y vaya aumentándose de acuerdo vaya yo guardando mis datos.
Entonces ponemos as, vamos a declarar la variable, perdón, el parámetro que vamos a crear para nuestro ID. En este caso, como se llama ID empleado, vemos ID empleado, ya, ID empleado con tipo de dato int. Vamos a hacer la función select y vamos a seleccionar el parámetro para que este se vaya aumentando de acuerdo se vaya guardando. ID empleado va a ser igual a la función max. Aquí especificamos que ese parámetro, su dato es ID empleado, ID empleado de la tabla empleado más 1 from, de donde viene ese ID, viene de la tabla empleado, de la tabla empleado, tbl empleado. Listo, tbl empleado. Hacemos una pregunta si que el parámetro creado ID empleado, si el parámetro creado es nulo. Si este es nulo, no tiene ningún dato, entonces vamos a asignarle que este parámetro tome un dato, un valor. Vamos a asignarle el valor de 1 porque no podemos dejarlo nulo. Y finalizamos. Por último, vamos a insertarle, vamos a especificar los parámetros a qué datos pertenecen. Entonces vamos a hacer un insert int, y vamos a especificar la tabla empleado, de donde viene, a donde vamos a insertar. Abrimos paréntesis y aquí dentro de este insert vamos a insertar todos los datos que tenemos en nuestra tabla empleado: ID empleado, el nombre, apellido y cédula. Cerramos y vamos a ver a cuál le pertenece este dato, a cuál le pertenece, a qué parámetro le pertenece. Entonces vamos a ID empleado le pertenece al parámetro ID empleado, arroba ID empleado. Nombre le pertenece, por cierto, pueden ponerle cualquier nombre a su parámetro. Yo, para no confundirme, le pongo siempre arroba y el nombre del dato para no confundirme, pero pueden ponerle cualquier nombre. Arroba nombre, arroba apellido y arroba cédula. Listo. Hemos culminado nuestro procedimiento almacenado para